Alejandro Vega, el CEO millonario más joven en la larga línea de hombres Vega, encontró a su esposa desaparecida de rodillas junto a un piso de azulejos descascarados, tallando el baño de una fonda de carretera en un pueblo del que nunca había oído hablar. Y lo que ella dijo cuando levantó la vista fue la única frase en el mundo que podía romperlo. Había estado manejando 6 horas. La junta de consejo en el estado vecino había sido adelantada al amanecer, y su chofer había llevado el volante hasta la medianoche, cuando Alejandro, inquieto e incapaz de dormir contra el cuero del asiento trasero, le había pedido que cambiaran de lugar. Le gustaba manejar. Siempre le había gustado. Manejar era el único lugar donde podía ignorar su teléfono sin que nadie le preguntara por qué. La autopista se había vaciado alrededor de las 3 de la madrugada, y en algún punto pasando el segundo entronque, tomó una salida al azar buscando café y aire fresco. El pueblo se llamaba San Mateo del Río. Nunca había estado en San Mateo del Río. San Mateo del Río no era nada. Un solo semáforo. Una ferretería con letrero pintado a mano. Una librería cerrada con cartón pegado sobre un vidrio roto. Y al final de la calle principal corta, un edificio de ladrillo bajo cuyo letrero de neón decía la Bugambilia en un naranja cálido y estable contra la oscuridad. Las luces estaban encendidas. Las ventanas empañadas por dentro. Entró al estacionamiento. Llevaba 11 meses de casado. Llevaba 22 meses de casado sin esposa. La aritmética de eso se había convertido en una especie de vergüenza que ya no permitía que su rostro mostrara. Empujó la puerta de la fonda. Una campana sonó sobre su cabeza. El olor a café, manteca y madera vieja lo envolvió como un abrigo. Una mujer corpulenta con mandil blanco levantó la vista desde detrás del mostrador. Su cabello tenía el color de un cobre gastado, y sus ojos eran cansados y pacientes. Le hizo una señal con la cabeza. Siéntese donde quiera, mi amor. Tomó una banca al fondo. Pidió café y huevos. Tomó el café. Comió 3 bocados de los huevos. Miró la carretera a través de la ventana empañada y pensó en el discurso que tenía que dar en 5 horas sobre una adquisición de propiedades que ya no le importaba. El mesero era un hombre delgado de 50 y tantos llamado Beto, según su gafete, quien le rellenó la taza sin preguntar y lo llamó hijo. Alejandro le agradeció. Apartó los huevos. Necesitaba lavarse las manos. Se levantó y le preguntó a Beto dónde estaba el baño. Beto señaló hacia el pasillo trasero, pasando una puerta verde y una pared de fotografías amarillentas. Alejandro caminó pasando las fotografías. Empujó la puerta verde. El pasillo era estrecho y olía a cloro y limón. Había 2 puertas al fondo. La de la izquierda tenía una pequeña silueta negra de hombre. La de la derecha tenía una pequeña silueta negra de mujer y un letrero amarillo de plástico inclinado que decía limpieza en proceso. Empujó la puerta de la izquierda. Era un baño pequeño y sencillo. Piso de azulejo, paredes de azulejo, un lavabo blanco, un excusado blanco. Junto al excusado, de rodillas sobre una toalla doblada, con una cubeta amarilla de agua jabonosa a su codo y un cepillo de mango verde en su mano derecha. Estaba su esposa. Se había cortado el cabello. Era más corto de lo que él lo había visto, apenas pasando la barbilla, y su brillo oscuro estaba recogido de su cara con una cinta de algodón azul claro. Usaba una sudadera gris desgastada con las mangas subidas hasta los codos y unos jeans suaves y gastados y guantes de hule del mismo amarillo que la cubeta. Tenía una mancha de algo blanco en su mejilla izquierda. Había adelgazado. La línea de su muñeca era más delgada de lo que él recordaba. Sus manos habían dejado de moverse. Levantó la vista. Por un largo segundo, ninguno de los dos se movió. La lámpara fluorescente del techo zumbaba. En algún lugar afuera en la fonda, Beto se rió de algo que dijo doña Rosa. El mundo que él había sostenido unido durante 22 meses por fuerza de voluntad, abogados y una sonrisa pública diaria se deslizó de lado de una manera que podía sentir en las rodillas. Valentina, dijo. Ella puso el cepillo en el borde de la cubeta con mucho cuidado, como si tuviera miedo de que el sonido al tocar el plástico pudiera despertar a alguien. Se quitó el guante de hule de la mano derecha. No apartó la vista de él. Esperaba que nunca vinieras, dijo. Él estaba de pie en el umbral con la mano todavía en el manubrio. El letrero amarillo de limpieza había caído contra su espinilla. El pasillo detrás de él olía a cloro y limón. El fluorescente zumbaba. No sabía qué hacer con su cara. No sabía qué hacer con sus manos. Había pasado 2 años ensayando cada posible frase que ella podría decirle el día que la encontrara. Y ninguna había sido esa. 22 meses antes, Alejandro Vega había estado de pie en una suite de hotel la mañana después de su boda y había levantado la tapa de una charola de plata y había leído una sola hoja de papel membretado del hotel, doblada 2 veces, y presionada con su anillo de bodas. La nota decía: «No me busques, por favor. Perdóname si puedes. Te amo.
La leyó 3 veces. Caminó hacia la ventana. Miró los jardines del resort donde se habían casado el día anterior. Las peonías blancas todavía alambradas al enrejado. El largo tramo de césped donde habían tomado las fotografías bajo la luz del atardecer. Caminó de regreso a la charola. Recogió el anillo y cerró la mano sobre él hasta que la presión del diamante contra su palma dolió. Llamó a su jefa legal, la licenciada Miriam, y le pidió que viniera a la suite de inmediato y que no le dijera a nadie. No comió ese día. No durmió. Le contó a su madre por la tarde y a su consejo directivo por la noche. Y a la mañana siguiente caminó hacia una conferencia de prensa y dijo calmadamente que su esposa había sido llamada por un asunto familiar privado y que no respondería preguntas. Había pasado los primeros 6 meses de su matrimonio sin estar casado. Había pasado los primeros 6 meses de su matrimonio contratando gente. Contrató investigadores. Contrató contadores forenses. Contrató a una mujer tranquila y aterradora llamada Raquel que se especializaba en encontrar personas que no querían ser encontradas. Buscaron en 3 países. Revisaron cruces fronterizos. Revisaron la pequeña isla donde había vivido su abuela antes de morir. Revisaron el pueblo costero donde ella le había dicho una vez, acostada con la cabeza en su pecho, que había querido vivir un verano de su vida. Revisaron el albergue católico en una ciudad donde había hecho voluntariado cuando era estudiante universitaria. No la encontraron. También pasó esos 6 meses siendo públicamente humillado. La historia se había filtrado en la 3ª semana. Un botones del resort había vendido una fotografía de la suite nupcial vacía a una revista de chismes. Una dama de honor había dado una entrevista no autorizada sobre cómo Valentina había llorado en el vestidor antes de la ceremonia, lo cual Alejandro no había sabido. Un columnista había escrito una pieza larga y fría llamada La esposa que se fue, sugiriendo que Valentina Mars había sido simplemente una chica de pueblo fuera de su profundidad en la casa de un millonario y había huido antes de que pudieran correrla. Otro columnista sugirió que se había ido con dinero. Otro sugirió un amante. Otro sugirió enfermedad mental. Alejandro se negó a comentar. Asistió a cada junta del consejo. Cerró 2 adquisiciones. Llevó a su madre a la ópera en noviembre. Sonrió ante las cámaras con la cortesía firme y medida de un hombre que no tiene nada de qué disculparse. Y regresó a casa cada noche a un dormitorio que todavía tenía su perfume en la almohada. Porque les había pedido a las empleadas domésticas, muy en silencio, que nunca la lavaran. Después del primer año, dejó de contratar investigadores. Raquel fue a su oficina en persona y se sentó al otro lado de su escritorio y dijo: «Señor Vega, ella no quiere ser encontrada. He hecho todo lo que sé hacer. Si alguna vez quiere que usted la encuentre, dejará una puerta abierta. Hasta entonces, estoy tomando su dinero bajo falsas pretensiones». Le pagó el bono acordado de todas formas. Le agradeció. La acompañó al elevador. Regresó a su escritorio y trabajó hasta la medianoche. Y ahora, 22 meses después de la mañana de la nota escrita en papel membretado, en el baño de una fonda llamada La Bugambilia en un pueblo llamado San Mateo del Río, su esposa había puesto un cepillo y levantado la vista y dicho: «Esperaba que nunca vinieras». Dio un paso dentro del pequeño baño. No sabía qué iba a hacer con ese paso. Solo necesitaba estar del lado de ella de la puerta. Venía en la autopista, dijo. Su voz no sonaba como su voz. Necesitaba café. «Está bien», dijo ella. «Valentina». «Está bien», dijo de nuevo, más suave. Todavía estaba de rodillas sobre la toalla doblada. De cerca podía ver el rosado agrietado de sus nudillos donde los guantes no llegaban del todo. Podía ver el hueco bajo su pómulo. Podía ver en el interior de su muñeca izquierda una cicatriz delgada y pálida que no recordaba. Del tamaño y forma de un borrador de lápiz. Él había memorizado su muñeca una vez. La había besado la mañana de su boda en la suite antes de la ceremonia mientras ella abrochaba la parte trasera de su vestido. No había habido ninguna cicatriz ahí. «Levántate», dijo. Y en el segundo que lo dijo, se odió a sí mismo por ello porque sonó como una orden y ella había pasado 2 años asegurándose de que ningún hombre pudiera darle una. «Por favor», dijo. «Por favor, levántate». Puso la mano enguantada en el borde del excusado y se impulsó hacia arriba. Se movía como se mueve una persona que ha estado de rodillas mucho tiempo. Se estabilizó contra el lavabo. No miró su reflejo. Lo enfrentó. Era más baja de lo que él recordaba. Se dio cuenta después de un momento de que era porque usaba tenis planos de lona en lugar de los tacones que siempre había usado en casa. Estaba más delgada. Estaba cansada. Era de alguna manera que no podía nombrar más viva que la mujer que había caminado por el pasillo del altar de su brazo. Había algo en la postura de sus hombros que no había estado ahí antes. Tenía la quietud de una persona que ha cargado algo sola por mucho tiempo y no lo ha soltado.
No voy a preguntarte nada todavía, dijo. Solo necesito que sepas que no me voy a ir. Ella cerró los ojos. Asintió una vez. ¿Vendrás a sentarte conmigo? Dijo. Me falta 1 hora y media del turno. Esperaré. Alejandro. Esperaré. Ella abrió los ojos. Eran del color que él recordaba. El café suave de una piedra de río. Y estaban llenos de algo que no podía leer. Yo tampoco me voy a ningún lado, dijo. Esta noche no me voy a ningún lado. Te lo prometo. Caminó de regreso al pasillo. Cerró la puerta verde detrás de él. Permaneció en el corredor por un momento con la mano plana contra la pared. Y luego caminó de regreso a la fonda y se sentó en su banca. Le pidió a Beto otra taza de café. Beto le dio una larga y cuidadosa mirada y sirvió el café y no hizo ninguna pregunta. Doña Rosa salió de detrás del mostrador. Se limpió las manos en el mandil. Se acercó a su banca. No se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa con los brazos cruzados. «¿La encontraste?», dijo. «¿Usted sabe?» «Sé quién no es Valentina Mars, mi amor. Lo sé desde hace aproximadamente 1 año y medio. La dejó trabajar aquí. Le di trabajo. Lo pidió. Hizo el trabajo. Todavía lo hace. Es la mejor trabajadora que he tenido en 20 años y nunca me ha pedido absolutamente nada. Así que sí, la dejé trabajar aquí». Asintió. Miró hacia abajo el café. La superficie temblaba levemente. Se dio cuenta después de un momento de que su mano temblaba. «Voy a esperar hasta que termine su turno», dijo. «Y luego voy a preguntarle si hablará conmigo. No me la voy a llevar a ningún lado. No voy a llamar a nadie. No voy a hacer una escena. No me pareces del tipo que hace escenas, mi amor». Levantó la vista hacia ella. Los ojos de Doña Rosa eran cansados y pacientes y no poco amables. «Ella es importante para mí», dijo. «Me lo imaginé. Ella ha pasado 1 año y medio tratando de no olvidarte. Sé la diferencia». No pudo responder. Miró de vuelta el café. Doña Rosa puso una mano en su hombro brevemente, como lo haría una madre. Y luego fue de vuelta detrás del mostrador y empezó a sacar platos para los camioneros del turno matutino que estaban empezando a llegar. Se sentó en la banca 1 hora y 40 minutos. La vio trabajar. Salió del pasillo trasero. Se lavó las manos en el fregadero de la cocina. Se ató un mandil limpio alrededor de la cintura. Tomó un bloc de notas y fue a una banca donde 2 hombres con overoles del departamento de carreteras estaban leyendo el menú. Les sonrió. Les preguntó qué querían. Lo anotó. Les dijo que el omelette estaba bueno hoy. Les trajo café. Caminaba como siempre había caminado, con los hombros hacia atrás y la barbilla al nivel. Pero caminaba a través de la fonda como una persona camina por su propia cocina. Conocía el piso. Conocía a los clientes. Sabía dónde Doña Rosa guardaba el cartoncito de crema para el anciano del mostrador que no podía tomar leche entera. Sabía el rápido giro de cabeza que le decía a Beto cuando un pedido estaba listo en la ventanilla. Pertenecía a este lugar. No miró a Alejandro ni una vez. Él no apartó los ojos de ella ni una vez. Cuando terminó la segunda hora, Doña Rosa tocó una pequeña campana de latón en el mostrador y dijo en voz suficientemente alta para que toda la fonda la escuchara. «Valentina, mi vida, ya terminaste. Beto tiene el resto». Valentina desató el mandil. Lo dobló. Lo puso en el mostrador. Caminó hacia la banca de Alejandro. No se sentó. «Vivo encima de la ferretería», dijo. «Es la puerta verde del lado. Hay una escalera de emergencia. Tengo que caminar porque mi coche está en la librería y no lo tendré de regreso hasta las 4. Puedes caminar conmigo si quieres. Me gustaría lavarme la cara primero. Me gustaría ponerme un suéter que no huela a cloro. Y luego podemos hablar». Se levantó. Dejó 2 billetes de 200 pesos en la mesa. Sostuvo la puerta de la fonda para ella. El cielo empezaba a ponerse gris en el horizonte. El semáforo al final de la calle principal parpadeó una vez. Caminaron uno al lado del otro, sin tocarse, sin hablar, por la acera vacía pasando el escaparate de la ferretería con su exhibición de sobres de semillas y correas de podadoras. En el lado del edificio, ella puso la mano en el barandal de la escalera de emergencia y subió. Él subió detrás. El departamento era una habitación más una cocineta más un baño más pequeño. Había una cama individual bajo un edredón que parecía tejido a mano. Había una silla de madera junto a una ventana angosta que daba al callejón detrás del edificio. Había un pequeño librero, medio vacío. Había una tetera. No había teléfono. No había televisión. Había una fotografía enmarcada en el alféizar de la ventana de una mujer en un jardín que Alejandro reconoció después de un momento como la abuela de Valentina por parte de su padre, la que había muerto cuando Valentina tenía 19 años. No había ninguna fotografía de él. Llenó la tetera. Encendió la estufa.
Le dijo que se sentara en la silla de madera. Fue al baño. Escuchó correr el agua por mucho tiempo. No miró alrededor. Mantuvo los ojos en sus propias manos. Había pasado 22 meses imaginando el interior de cualquier cuarto en el que estuviera durmiendo y nunca había lucido así. Había imaginado casas de playa. Había imaginado villas. Había imaginado departamentos de hombres crueles en ciudades que no podía pronunciar. Nunca había imaginado ni una vez una habitación pequeña y limpia encima de una ferretería en un pueblo con un semáforo. Salió del baño con un suéter gris limpio. Su cara estaba frotada. Su cabello estaba húmedo en las puntas. Preparó té en 2 tazas que no hacían juego. Le entregó una. Se sentó en el borde de la cama frente a él con las rodillas recogidas bajo el suéter. Sostuvo su taza con ambas manos. Pregúntame lo que quieras preguntarme, dijo. Pero hay una cosa que no puedo decirte esta noche. Te la diré. Te lo prometo. Pero no esta noche. Esta noche solo puedo decirte lo que puedo decirte. ¿Por qué te fuiste? Eso es lo que no puedo decirte esta noche. Valentina. Alejandro. Entonces dime lo que puedas. Cerró los ojos. Respiró. Exhaló. He estado aquí 1 año y 7 meses, dijo. Vine aquí desde un pueblo en el estado vecino donde trabajé 4 meses como cajera en una tienda de alimentos para animales. Antes de eso, trabajé 2 meses en una lavandería. Antes de eso, viví en un albergue de mujeres en una ciudad a 900 kilómetros de aquí durante unas 3 semanas. Me fui del resort la mañana después de nuestra boda porque alguien me dijo algo la noche anterior que no podía deshacer y no podía decirte y no podía quedarme cerca de ti mientras intentaba arreglarlo. He estado intentando arreglarlo desde entonces. No he estado con nadie más. No he gastado nada de tu dinero. No he gastado nada del mío que fuera conjunto. Tengo una cuenta de ahorros en la unión de crédito aquí bajo el nombre en el acta de nacimiento de mi madre. Hay 643 pesos en ella. Eso es todo lo que poseo. Limpio la bugambilia 3 días a la semana. Atendía mesas hasta hace 4 meses. Trabajo en la caja de la librería las tardes que la dueña no puede. Leo mucho. No he estado en internet en 8 meses. No tengo teléfono. No he visto una fotografía tuya en 9. No sabía que todavía me estabas buscando. Me dije a mí misma que habías parado. Necesitaba que hubieras parado. Él puso la taza en el piso entre sus pies. Presionó los talones de sus manos contra sus ojos. No lloró. No había llorado en 22 meses. Respiró. Dices que hay una cosa que no puedes decirme esta noche, dijo. Sí. ¿Me la dirás cuando puedas decirla? Sí. ¿Es una persona? Ella dudó. Es una persona, dijo. Y no es una persona. Es un conjunto de cosas que una persona me hizo hace mucho tiempo y que supe la noche antes de nuestra boda y que han estado haciendo cosas a tu nombre y al mío desde entonces. Necesitaba estar lejos de ti para arreglarlo. Necesitaba ser una persona que nadie pudiera encontrar por 1 año y medio para poder arreglarlo bajo un nombre que nadie pudiera usar contra ti. Estoy casi lista. Estoy a 12 semanas de terminar. Necesito 12 semanas más. Entonces te lo diré todo. Entonces puedes decidir lo que quieras decidir. Se quitó las manos de los ojos. La miró. 12 semanas, dijo. 12 semanas. Ibas a volver al final de 12 semanas. Ella no respondió. Valentina. No sabía si iba a volver, dijo. Iba a ser libre de decidir. Por primera vez en mi vida, iba a ser libre de decidir. Esperaba que todavía me quisieras. Esperaba no haber llegado tarde. Esperaba ser lo suficientemente valiente para entrar de nuevo a tu vida y pedir. No había decidido. Ibas a dejarme pensar que estabas muerta 12 semanas más porque no habías decidido. Sí. Se levantó. Caminó hacia la ventana angosta. Miró hacia abajo al callejón vacío. Podía ver la parte trasera de la librería desde aquí. Podía ver el contenedor verde detrás de la ferretería. Podía ver, muy tenue, el borde gris del cielo comenzando a aclararse. No voy a pedirte que regreses, dijo, después de un largo tiempo. No voy a pedirte que vayas a ningún lado. Voy a tomar una habitación en la posada al final de la calle. Voy a estar ahí. Voy a comer en la bugambilia porque ese parece ser el único lugar para comer en este pueblo. Voy a leer en la librería las tardes que estés trabajando. Voy a ser un cliente y un hombre que vive en la posada por un tiempo. No voy a decirle a nadie. No voy a llamar a mi oficina por nada que no me necesite. No voy a traer a nadie aquí. Voy a estar en este pueblo y tú vas a estar en este pueblo. Y al final de 4 meses, cuando hayas hecho lo que sea que has estado haciendo, vas a tomar cualquier decisión que vayas a tomar. Y yo voy a estar donde puedas encontrarme cuando lo hagas. Ella no habló. Él no se dio la vuelta. No quería que ella viera su cara. Alejandro. Valentina. No tienes que hacer eso. Lo voy a hacer. Tienes una empresa.
Tengo un presidente del consejo. Ha estado rogándome que tome una licencia durante 2 años. Estará encantado de que esté fuera de la oficina 12 semanas. Tienes una madre. Mi madre tiene a mi hermana y a los hijos de mi hermana y muchas opiniones. Estará bien. Tienes una vida. No tengo una vida. Tengo un calendario de citas. Tenía una vida. Eres tú. Voy a esperar. Se dio la vuelta. Ella estaba sentada en el borde de la cama con las rodillas recogidas y la cara muy quieta y las manos envueltas alrededor de la taza. No estaba llorando. Lo miraba con una expresión que nunca había visto en su cara antes. Una expresión hecha de algo como sorpresa y algo como gratitud y algo como miedo. Está bien, dijo. Está bien, dijo él. No le digas a nadie quién eres. No lo haré. No traigas a tu chofer. Lo mandé a casa hace 1 hora. No traigas tu teléfono a la bugambilia. De acuerdo. No des más del 15% de propina. La gente se fija. De acuerdo. No te sientes en el mostrador la primera semana. Siéntate en las bancas. El mostrador es para los clientes habituales. De acuerdo. No le hagas preguntas a Doña Rosa sobre mí. No las responderá y te respetará menos por haberlas hecho. De acuerdo. No le digas a la señora de la posada a qué te dedicas. Renta las habitaciones por semana. Tiene un hijo que trabaja en los campos petroleros. Eres alguien de paso. De acuerdo. Alejandro. Valentina. Gracias por no obligarme a regresar esta noche. No pudo responder. Asintió una vez. Caminó hacia la puerta del departamento. Puso la mano en la perilla. Se dio la vuelta. Valentina. Sí. No he dormido en nuestra cama ni una vez, dijo. Duermo en el cuarto de huéspedes. No he cambiado las fundas de las almohadas. Les dije a las empleadas que no lo hicieran. Creen que estoy loco. No me importa. Ella cerró los ojos. No me digas cosas así todavía, susurró. Por favor, Alejandro. Todavía no. No podré hacer lo que tengo que hacer si me dices cosas así todavía. Está bien, dijo. Está bien. Lo siento. Abrió la puerta. Bajó la escalera de emergencia. Caminó las 4 cuadras hasta la pequeña posada al final de la calle. Pagó en efectivo 2 semanas. Le dijo a la señora en la recepción que su nombre era Alejandro Luis y que era editor freelance con una fecha límite. Tomó una habitación con una sola ventana que daba hacia la calle. Se sentó en el borde de la cama con su ropa por 1 hora, sin moverse, viendo la luz gris de la mañana levantarse sobre la ferretería al otro lado. Luego se acostó sin quitarse los zapatos y durmió. Despertó al mediodía. Manejó a 3 pueblos de distancia a una ferretería que nadie en San Mateo del Río conocería. Compró botas de trabajo, 2 pares de jeans, 3 camisas lisas en colores oscuros, una chamarra de lona café, un gorro de punto tejido y un cuaderno de tapa negra. Compró un teléfono prepagado barato y lo puso en la guantera para emergencias y apagó el suyo. Regresó. Estacionó en la posada. Colgó la ropa nueva en el pequeño closet. Caminó hacia la bugambilia a las 5 de la tarde con los jeans oscuros y la chamarra café y las botas y se sentó en una banca y pidió el filete de res con salsa y leyó 3 páginas del cuaderno que había traído para parecer escritor. Doña Rosa sirvió su café y lo llamó mi amor sin pestañear. Y Valentina, 3 bancas más allá tomando pedidos de una familia de 4, no lo miró hasta que él se levantó para irse, y luego sus ojos se encontraron por un largo segundo, y luego ella volvió a escribir en su blog. Hizo esto durante 3 días. Comió en la bugambilia 3 veces al día. Se sentó en bancas. Dio el 15% de propina. No se sentó en el mostrador. Leyó el periódico local. Aprendió los nombres de los clientes habituales. Aprendió que el hombre que llegaba a las 7 por el omelette a la mexicana se llamaba Don Chuy y que Don Chuy tenía un hermano en el municipio vecino que criaba chivos. Aprendió que la mujer que llegaba los martes al mediodía con el cabello recogido se llamaba Doña Carmen y que Doña Carmen era la administradora de correos y que el marido de Doña Carmen había fallecido años atrás y que Doña Carmen ahora vivía sola en el invernadero detrás de la iglesia. Aprendió que el niño que entregaba los periódicos temprano se llamaba Paquito y que Paquito tenía 12 años y que Paquito estaba ahorrando para una bicicleta. Aprendió que Doña Rosa había manejado la fonda durante 26 años desde que su marido había muerto y la había dejado con un hijo que criar, y que su hijo ahora era policía estatal a 2 horas de distancia. Aprendió que Valentina era querida aquí. Era querida en silencio. No era el centro de ninguna conversación. No era ruidosa. No era coqueta. No causaba alboroto. Pero era la persona que Doña Carmen venía a ver los martes, y era la persona que metía un trozo de pastel en una bolsa de papel para Paquito al final de su ruta de periódicos en las mañanas frías, y era la persona a quien Don Chuy le preguntaba, con suavidad, el tercer día que Alejandro estuvo ahí, si el sobrino de su hermano estaba mejorando en la escuela.
porque Valentina aparentemente lo había estado ayudando a leer los domingos por la tarde. Era la persona en quien doña Rosa confiaba las llaves. Y era la persona que, en la cuarta tarde que Alejandro estuvo en la fonda, cuando una señora mayor en la banca de la esquina tuvo un pequeño mareo y tiró su vaso de agua, estaba de pie antes de que doña Rosa pudiera hablar, con una servilleta limpia de la cocina y una silla arrimada, y un vaso de jugo de naranja, y una mano cálida y suave en la muñeca de la mujer, sentada junto a ella en su propia banca hablándole en voz baja hasta que el mareo pasó. Y caminó con ella hasta su carro y le dio dinero para taxi de todas formas, por si acaso. Y la mujer se fue a casa. Alejandro había pagado su cuenta y estaba de pie junto a la puerta, mirando esto. Cuando Valentina regresó adentro, él sostuvo la puerta para ella sin hablar. Ella pasó junto a él sin hablar. Pero al pasar, tocó el puño de su chamarra café muy brevemente con las puntas de 2 dedos. Luego volvió a trabajar. La librería reabrió el 5.º día. La dueña de la librería era una mujer pequeña y severa de 60 y tantos años llamada Doña Esperanza, que usaba suéteres de lana incluso en verano y racionaba los cumplidos con más cuidado que su inventario. Alejandro compró un libro de bolsillo de poesía mexicana del siglo XIX esa tarde, pagó a Doña Esperanza con efectivo, y regresó a las 6 cuando Valentina estaba de turno, y se sentó en el sillón de ala junto a la ventana y leyó durante 2 horas mientras ella acomodaba libros en el cuarto trasero y cobró a los 4 clientes que llegaron. No le habló mientras leía. Ella no le habló a él. Una vez, mientras pasaba junto a él con un montón de devoluciones del día anterior, puso un libro delgado de cartas en la mesita pequeña junto a su sillón sin mirarlo y siguió caminando. Lo recogió. Era un libro de cartas de un sacerdote mexicano del siglo XIX a su esposa durante los años en que estuvo separado de ella. Nunca lo había leído. Lo leyó esa noche en la posada hasta las 2 de la madrugada. No sabía qué quería decirle ella con eso. Pensó que sí sabía. Pensó que tenía miedo de asumir que sabía. Lo leyó de nuevo al día siguiente. A la mañana del 6.º día, llegó el reportero. Se llamaba Rodrigo Fuentes, y era un hombre delgado de cabello arenoso a sus 30 y tantos años con un saco sin arrugas y una sonrisa cuidadosa. Y había estado escribiendo sobre Alejandro Vega de vez en cuando durante 2 años. Había sido el columnista que sugirió que Valentina había huido con dinero. También había sido, más recientemente, el columnista que había comenzado a sugerir, en párrafos cada vez más punzantes, que el nuevo patrón tranquilo de mañanas canceladas de Alejandro Vega estaba empezando a parecerse al de un hombre que sabía dónde estaba su esposa desaparecida. Un colaborador junior al que a veces pagaba había estado estacionado afuera de las puertas de la residencia Vega la noche que Alejandro había tomado el volante de su chofer y había seguido el sedán negro a una distancia cuidadosa por 6 horas hasta un pueblo con un semáforo. Fuentes había estado en San Mateo del Río desde el 3.er día en un motel diferente a 2 pueblos de distancia, pagando a un muchacho local una pequeña suma diaria para que pasara frente a la ventana de la librería con un teléfono en el bolsillo. Fuentes tenía una hipótesis. Fuentes buscaba pruebas. Fuentes entró a la Bugambilia a las 9 de la mañana del 6.º día. Traía un maletín pequeño de cuero. Se sentó en el mostrador. Pidió café. Le echó una larga, cuidadosa y profesional mirada al lugar. Alejandro estaba en su banca habitual al fondo leyendo el periódico. No levantó la vista. Doña Rosa había detectado a Fuentes en la puerta. Le puso el café enfrente sin expresión. Rellenó la taza de Don Chuy. Caminó de regreso detrás del mostrador y se quedó de pie muy tranquila con los brazos cruzados. No es usted de aquí, dijo. Solo estoy de paso. La mayoría de las personas que están de paso no desabrochan su maletín antes de sentarse. Fuentes sonrió cortésmente. Sacó un teléfono. Lo puso en el mostrador. La pantalla estaba encendida. Soy periodista, dijo. Estoy haciendo un pequeño reportaje sobre fondas de pueblo que han sobrevivido a la era de la autopista. Esperaba poder hacerle algunas preguntas cuando tenga un minuto. Mi amor, dijo doña Rosa. No he tenido un minuto desde 1998. Fuentes rió con una risa delgada y cortés. Se giró levemente en su taburete. Miró a Alejandro que no había levantado la vista del periódico. Miró la fotografía en la pared detrás de la banca de Alejandro. Una fotografía vieja de una doña Rosa más joven y su difunto marido el día que compraron la fonda. Miró de vuelta a doña Rosa. Hay una mujer que trabaja aquí, dijo. Me dijeron que podría estar dispuesta a hablar. Varias mujeres trabajan aquí, mi amor. Hay 2 en el horario de hoy. La que se llama Valentina. Doña Rosa no parpadeó. Miró a Fuentes por un largo segundo. Le sirvió media taza más de café que él no había pedido. Valentina no está hoy, dijo. Qué curioso, dijo Fuentes, porque tengo una fotografía de ella de ayer por la tarde. Deslizó su teléfono. Lo giró hacia doña Rosa.
Alejandro bajó el periódico muy cuidadosamente. La fotografía en la pantalla era de Valentina saliendo de la parte trasera de la librería con una pila de devoluciones bajo un brazo. Había sido tomada desde el otro lado de la calle. Era inconfundible. Esa no es Valentina, dijo doña Rosa. Esa es Elena. Cubre a doña Esperanza en la librería. Vive allá en Rancho Nuevo. Rancho Nuevo queda a 60 kilómetros de aquí. Viene en carro para el turno. Eso es mucho camino para una librería en un pueblo con un semáforo. Hay gente a la que le gusta manejar, mi amor. Fuentes sonrió. Guardó el teléfono. Tomó su café. No la presionó más. Pagó. Dejó un billete de 50 de propina. Salió. Se quedó de pie en medio de la acera por un largo momento mirando hacia arriba y abajo de la calle y luego se metió en un Sentra plateado de alquiler estacionado frente a la ferretería y se fue. Doña Rosa no se movió de detrás del mostrador por un minuto completo. Luego caminó hacia la banca de Alejandro. Puso ambas manos planas sobre la mesa. Te gané aproximadamente 1 hora, mi amor, dijo. Quizás 2. Volverá. Lo sé. Traerá fotógrafo. Lo sé. Tienes que decidir en la próxima hora si vas a irte del pueblo y dejarla terminar lo que está haciendo, o si vas a sentarte a su lado en la banca de enfrente de esta fonda esta mañana y dejarlo fotografiar a los dos juntos y dejar que el resto del mundo decida por sí mismo. Alejandro lo pensó. Dobló el periódico. Lo puso. Levantó la vista hacia doña Rosa. ¿Dónde vive? Ya sabe dónde vive. ¿Va usted a buscarla y traerla aquí? Voy a buscarla y traerla aquí. Doña Rosa se quitó el mandil. Salió de la fonda. Volvió 12 minutos después con Valentina a su lado. Valentina traía jeans y suéter gris. Su cabello estaba recogido. Su cara estaba muy pálida. Se detuvo en la entrada de la fonda. Miró a Alejandro. Miró la banca de enfrente. Miró la calle. Va a volver, dijo Alejandro. Doña Rosa cree que dentro de 1 hora, quizás 2. Tiene una fotografía tuya de ayer por la tarde. La próxima vez traerá fotógrafo. Está bien, dijo. Puedes irte. Yo me quedaré aquí. Le diré que nunca estuviste aquí. No me creerá, pero no puede probarlo sin ti. Doña Rosa ha cubierto por ti. Escribirá lo que quiera escribir, pero no tendrá su foto. Puedes estar en el municipio vecino antes del mediodía. Puedes volver en 4 meses. Se acercó a la banca. No se sentó al otro lado de él. Se deslizó en la banca junto a él. Puso su mano sobre la de él en el fórmica entre su café y su periódico doblado. No lo miró. No, dijo. Si va a volver, va a encontrarme sentada junto a mi marido desayunando en una fonda pequeña en un pueblo que nadie conoce. Como una esposa y un marido que están trabajando en algo privado en privado. Puede escribir lo que quiera. El pueblo nos protegerá. Doña Rosa nos protegerá. Nadie que importe aquí le dirá nada. Y en 4 meses, regresaré a casa contigo, y te diré todo. Y diremos lo que haya que decir al resto de ellos juntos. Él giró su mano bajo la de ella. La sostuvo. Miró hacia abajo la forma unida de sus manos en el fórmica. Está bien, dijo. Está bien, dijo ella. Doña Rosa les trajo 2 platos de huevos. Trajo pan tostado. Trajo café fresco. No dijo una palabra. Fue de vuelta detrás del mostrador, y tocó la pequeña campana de latón una vez, suavemente. Y siguió con su mañana. Rodrigo Fuentes volvió a las 11. No estaba solo. Había una mujer joven con él con una cámara de lente largo. Fuentes abrió la puerta de la fonda. Dio 2 pasos adentro. Miró hacia la banca del fondo. Vio a Alejandro Vega en una chamarra de lona café sentado junto a una mujer delgada de cabello oscuro y suéter gris. Vio sus manos unidas en la mesa. Vio a doña Rosa detrás del mostrador con los brazos cruzados. Vio a don Chuy en el mostrador, y a doña Carmen en su banca habitual del martes, y a Beto con la cafetera, y a 4 hombres del departamento de carreteras que habían llegado para un almuerzo temprano. No levantó su teléfono. No le pidió a la fotógrafa que levantara el suyo. Después de un largo segundo, encontró los ojos de Alejandro al otro lado del lugar. Alejandro lo miró de vuelta. Alejandro no sonrió. Alejandro no frunció el ceño. Alejandro lo miró de la manera en que un hombre mira a otro hombre que finalmente ha caminado hasta un cuarto al que ha estado intentando entrar durante 2 años. Fuentes asintió una vez, lentamente. Un hombre reconociendo el final de una cacería. Se giró hacia la fotógrafa. Le dijo algo en voz baja. Los 2 salieron. La campana sonó cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Doña Rosa tocó la pequeña campana de latón en el mostrador de nuevo, suavemente. La fonda exhaló. Don Chuy pasó la página. Doña Carmen volvió a su crucigrama. Beto rellenó la cafetera. Valentina soltó un largo y tembloroso suspiro. Puso la frente brevemente en el hombro de Alejandro. Él puso su mejilla en la cima de su cabeza.
Se quedaron así por un largo minuto. No hablaron. No necesitaban hacerlo. La historia salió esa tarde. Era pequeña. Fuentes no tenía fotografía. No tenía una cita. Solo tenía un párrafo diciendo que una fuente cercana a la familia Vega había confirmado que el señor Alejandro Vega estaba, en ese momento, tomando tiempo fuera de sus oficinas. Y que había sido observado en circunstancias privadas con una mujer que se creía era su esposa en un pueblo rural no especificado en lo que quienes lo conocen describieron como un esfuerzo privado de reconciliación. Eso era todo. La historia fue reposteada por otros medios en una hora. Varios medios llamaron al portavoz de la empresa. El portavoz, que había sido informado por la licenciada Miriam 40 minutos después de que Valentina hubiera dicho que sí a sentarse junto a Alejandro en la banca, dijo únicamente que la familia Vega consideraba esto un asunto privado y no haría más comentarios. Para la mañana, el ciclo de noticias había seguido adelante a un escándalo de un fondo de inversión en otra ciudad. Y San Mateo del Río seguía siendo, por nombre, no especificado. En la mañana de la tercera audiencia, Valentina manejó 400 kilómetros en el sedán destartalado al tercer estado. Usaba un traje oscuro sencillo comprado en una tienda de segunda mano. Cargaba una carpeta de alegatos que había escrito ella misma. Caminó hasta un pequeño juzgado de un municipio. Dio al secretario el apellido de soltera de su madre. Firmó. Esperó en una banca de madera en el pasillo 1 hora y media. La llamaron por su nombre. Entró a una pequeña sala de madera. Dio testimonio durante 11 minutos. El juez leyó los alegatos. El juez le hizo 2 preguntas. Ella las respondió. El juez otorgó la disolución. La audiencia terminó en 24 minutos. Salió del juzgado a la tarde brillante. Manejó 400 kilómetros de regreso. Llegó al departamento encima de la ferretería a la 1 de la mañana. Durmió 9 horas seguidas, las más largas que había dormido en 22 meses. A la tarde siguiente, Alejandro manejó de regreso a San Mateo del Río. Manejó las mismas 6 horas. Tomó la misma salida. Manejó por la misma calle principal con su único semáforo. Entró al estacionamiento de la Bugambilia. Caminó adentro. La campana sonó sobre su cabeza. El olor a café, manteca y madera vieja lo envolvió como un abrigo. Doña Rosa levantó la vista desde detrás del mostrador. Estaba sonriendo. Siéntese donde quiera, mi amor, dijo. Tomó su banca habitual. Beto le trajo café. Doña Carmen, en su banca habitual del martes, levantó su taza en un saludo. Don Chuy, en el mostrador, dijo bienvenido de regreso. Paquito, que había estado doblando servilletas en la esquina porque su bicicleta estaba en el taller y su madre le había pedido a Doña Rosa que lo mantuviera ocupado después de la escuela, corrió hacia Alejandro y lo abrazó alrededor de la cintura y volvió corriendo a las servilletas. Valentina salió del pasillo trasero. Usaba el suéter gris. Tenía el cabello recogido. Había una pequeña sonrisa en su cara, la sonrisa de una persona que ha soltado algo muy pesado y no tiene intención de volver a cargarlo. Caminó hacia su banca. Se sentó frente a él. Hola, dijo. Hola, dijo él. Terminó. Terminó. Extendió la mano sobre la mesa. Tomó la de él. La sostuvo. ¿Vendrás a casa conmigo? Dijo. Sí, dijo. ¿Cuándo? Mañana. Tengo que darle aviso a Doña Rosa con una semana. Tengo que despedirme de Doña Carmen y Don Chuy y Paquito y Doña Esperanza. Tengo que empacar el departamento. No hay mucho que empacar. Mañana empiezo. Doña Rosa les traerá sus platos sin que se los pidan, llamará a Alejandro mi amor como a todos los demás, y seguirá con su mañana. Y en la ventana de la Bugambilia, con el único semáforo de San Mateo del Río parpadeando a lo lejos, un marido y una esposa que se tomaron 11 meses en casarse, y 22 meses en encontrarse, y el resto de sus vidas en quedarse juntos. Por fin volvieron a casa.